Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador inglés que se mantuvo en actividad durante las décadas de 1830 y 1840, es decir, cuando el pugilismo era regido por las reglas del London Prize Ring y no por las del Marqués de Queensberry. Compitió en peso pesado y logró ser campeón nacional en la categoría, manteniendo el título hasta su retiro. Este peleador alcanzó una gran popularidad en su país debido a su forma de pelear y a su personalidad temeraria y burlona, ganándose la admiración del público que asistía a sus contiendas. Para quienes no lo conocen, les presento a William Abednego Thompson, mejor conocido como Bendigo Thompson. Thompson nació el 11 de octubre de 1811 en la ciudad de Nottingham, ubicada en el centro de Inglaterra. Provenía de una familia compuesta por el padre, la madre y, no se sabe con exactitud, 6, 7 o 21 hijos. Desde muy joven demostró habilidades para las actividades físicas, siendo notorias su fuerza y su velocidad. Debido al fallecimiento de su padre, a los 15 años, William debió abandonar su hogar para trasladarse a un asilo de pobres de la ciudad, en donde comenzaría a trabajar para poder ganarse su manutención. Luego de unos años, salió de ese lugar y se dedicó a vender ostras en las calles de Nottingham hasta que consiguió empleo como tornero de hierro, el cual fortaleció considerablemente su musculatura. Thompson dejó rápidamente su nuevo trabajo y, aprovechando su físico y sus habilidades deportivas, vio en el boxeo una mejor oportunidad para ganar dinero, por lo que comenzó a realizar contiendas en peso pesado. A pesar de participar en esa categoría, tenía una altura de 1,77 m y nunca superó un peso de 168 libras, lo que lo hacía propenso a enfrentar a oponentes mucho más imponentes que él. Sin embargo, William tenía sus propias cualidades para sortear esas dificultades. No tenía miedo de pelear con nadie y era muy rápido y fuerte a la hora de golpear. También tenía una gran agilidad para defenderse, usando mucho la técnica conocida como Bob and Whip, en donde flexionaba las piernas y movía su cuerpo y su cabeza a la izquierda o a la derecha con el fin de esquivar puñetazos. Sus movimientos para evitar ser golpeado provocaron que William sea apodado Bendy, en relación a cómo inclinaba su cuerpo para defenderse. Eventualmente, ese sobrenombre se fusionó con Abednego, su segundo nombre, y se transformó en Bendigo, siendo conocido de esa forma durante el resto de su vida. Thompson hizo su primera pelea a los 18 años, y su triunfo más importante durante sus combates iniciales fue uno que consiguió frente al campeón de la ciudad de Bingham, ubicada al este de Nottingham. A los 21 años ya era un peleador conocido en su ciudad natal y en sus alrededores, y ya era capaz de atraer multitudes de hasta 10.000 personas a sus contiendas. En esos años, las peleas eran regidas por el reglamento de Bruton hasta 1838, cuando fueron expandidas por el reglamento de London Prize Ring. Eran a puño limpio y, en el caso de los combates que disputó Bendigo, los rounds duraban hasta que uno de los dos peleadores se caía. El combate tenía un número indefinido de asaltos y finalizaba cuando alguno de los pugilistas se rendía o cometía una infracción. Lo que más llamó la atención del público era su personalidad a la hora de enfrentar a sus rivales. Bendigo disfrutaba de provocar a sus rivales durante las peleas, haciendo rimas burlonas acerca de ellos e insultando a sus familiares, por ejemplo, sus esposas o sus madres, a la vez que les hacía caras graciosas. De esta forma se ganaba la ira de sus oponentes, pero también la simpatía de los espectadores. En 1835, la oposición de Thompson comenzó a aumentar de dificultad. El 21 de julio enfrentó a Ben Count, un boxeador quien se convertiría en el más acérrimo rival de Bendigo en toda su carrera. En total se enfrentaron 3 veces. Bendigo era superado totalmente por Count en el aspecto físico, ya que era 11 centímetros más bajo y 90 libras más liviano, y eso se notó en la primera pelea entre ambos, ya que fue derribado en repetidas ocasiones por su oponente. A pesar de ello, Thompson no dejó pasar ni una sola oportunidad para reírse de su oponente e insultarlo.
Esto provocó que Ben perdiera la paciencia y se enfureciera, golpeando al nacido en Nottingham mientras estaba sentado en su esquina, al final del asalto 22. Esto era considerado una infracción por el reglamento de ese momento y Count fue descalificado, causando que Bendigo fuera el vencedor de la pelea. Ambos peleadores se volvieron a ver las caras el 3 de abril de 1838 y Count estaba sediento de venganza por haber perdido la primera contienda, aunque en esta ocasión Thompson estaba mejor preparado para el combate. Entrenó duro para la revancha y logró esquivar varios ataques de Ben, al mismo tiempo que lo castigó con varios contragolpes, y de paso insultos. El combate estuvo plagado de juego sucio por parte de ambos pugilistas, ya que en los rounds 5 y 13 Count acorraló a Thompson contra las cuerdas del cuadrilátero y comenzó a ahorcarlo hasta que un tumulto provocado por la esquina de Bendigo pausó la contienda y provocó la liberación de William. Por su parte, el nacido en Nottingham pateó varias veces a Ben en el round 50, pero el árbitro hizo la vista gorda en ese caso. Todo terminó en el round 75, cuando Bendigo perdió por única vez en su carrera al ser descalificado por caerse sin ser golpeado, algo que era considerado una infracción según el reglamento del London Pride Ring, el cual fue puesto en actividad ese mismo año. Thompson intentó convencer al árbitro de que se había resbalado, pero no tuvo éxito en ello. La esquina de William no se tomó bien la decisión y causó otro disturbio en donde casi linchan a Count. Al año siguiente, Bendigo peleó por el cinturón inglés de peso pesado. El título se encontraba vacante desde que Jem Ward, el último campeón, decidió retirarse del boxeo, por lo que Thompson debió disputarlo frente a otro contendiente. Ese rival en específico era James Burke, un peleador que llevaba años intentando desafiar a Ward, pero que nunca tuvo una oportunidad para combatir por el cinturón hasta después del retiro de Jem. Físicamente era similar a Bendigo, pero tenía más experiencia que él y, además, había hecho contiendas en Estados Unidos unos años antes del enfrentamiento con William. La pelea se desarrolló el 8 de febrero de 1839 en las afueras de la ciudad de Heather. 15.000 personas presenciaron la paliza que Bendigo le dio a Burke durante toda la duración del combate, sin que este último tuviera la chance de emparejar, aunque sea un poco, las acciones de la pelea. Por supuesto, no faltaron los insultos que el nacido en Nottingham lanzaba contra todos sus rivales, y James no fue la excepción. En el 10º asalto, Burke se encontraba tan frustrado y enojado con la golpiza y las burlas que, una vez que tuvo cerca a su oponente, lo agarró y le dio 2 cabezazos intencionales, rompiendo las reglas del London Pride Ring. Como consecuencia de ello, fue descalificado y Bendigo Thompson se convirtió en campeón nacional de peso pesado. Fiel a su estilo, el 23 de marzo de 1840, un año después de su victoria frente a Burke, William regresó a su ciudad natal y celebró el título con sus simpatizantes realizando volteretas en el aire. En una de ellas se lastimó una de sus rodillas y no pudo pelear durante 2 años. Sin embargo, no perdió el cinturón durante ese lapso de tiempo. El reinado de Thompson como campeón inglés duró un total de 11 años, y entre 1842, el año de su regreso, y 1846 derrotó a 19 oponentes que lo desafiaron por su cinturón. Entre todos ellos, hubo 7 a quienes venció en solo un mes. Ben Count, su viejo rival, regresó y desafió una vez más a Thompson, en la que fue la trilogía entre ambos pugilistas y el único duelo entre los dos por el título nacional. La pelea se desarrolló el 9 de septiembre de 1845 en la ciudad de Oxford, frente a 11.000 personas. El combate fue notorio porque hubo infracciones de los dos lados en prácticamente todos los rounds. Hubo revoleos, agarrones, espectadores que golpeaban a los boxeadores, entre otras cosas, pero el show debía continuar. A pesar de todo lo que sucedió, hubo un pugilista que fue superior en las acciones de la pelea, Bendigo Thompson. Al igual que en el segundo combate, su postura de bob and weave hizo que fuera muy difícil de conectar, y aprovechó cada momento para contragolpear a Count, quien a medida que pasaban los rounds se cansaba cada vez más. Todo terminó en el round 93, luego de 2 horas y 10 minutos. Ben decidió sentarse en el cuadrilátero, rompiendo la regla de no caerse sin ser golpeado. Fue descalificado y Bendigo defendió con éxito su cinturón nacional, ganando la trilogía por 2-1.
Su última defensa, y también su última pelea, la realizó el 5 de junio de 1850, a los 38 años. Ese día fue desafiado por Tom Paddock, un pugilista mucho más joven que Bendigo, tenía 28 años, y que era conocido por tener un temperamento muy difícil de controlar. También era propenso a cometer faltas en las contiendas. La juventud de Paddock fue demasiado para Bendigo, quien fue derribado en varias oportunidades. En algunas ocasiones caía al suelo muy fácilmente, lo cual le hizo pensar a Tom que se tiraba deliberadamente a la lona, algo de lo que Thompson ya fue acusado con anterioridad. Paddock comenzó a enojarse, y en el round 49, luego de tirar a William, fue corriendo hasta donde se ubicaba y lo puso de pie con sus propias manos, exigiéndole que peleara como un hombre. Eventualmente, en el asalto 75, perdió la paciencia y golpeó a Thompson mientras estaba en el suelo, cometiendo una falta y perdiendo la pelea por descalificación. Bendigo se retiró luego de su última defensa, y en un principio tuvo una buena etapa trabajando como entrenador de boxeo en la Universidad de Oxford, algo que le daba mayores ingresos económicos y un mejor bienestar que su etapa en el asilo de pobres. A pesar de ello, Thompson se sentía incómodo en la alta sociedad de Inglaterra y decidió volver a Nottingham, en donde en 1854 sufrió la tragedia de perder a su madre, quien fue la persona más importante de su vida y a quien había prometido sacar de la pobreza. Bendigo sintió que había fracasado en esa misión y comenzó a tomar decisiones que le perjudicarían en su vida. Volvió a tener problemas con el alcohol, los cuales había superado en el pasado, y se vio involucrado en varios disturbios en la ciudad de Nottingham. Se mantuvo así durante varios años hasta la década de 1870, cuando abandonó su ciudad natal para recalar en Beeston, ubicada al sudoeste. Allí logró controlar un poco sus problemas con el alcohol y en 1872 se convirtió en un predicador religioso. Tuvo bastante éxito debido a que mucha gente iba a escucharlo, personas que aún tenían en sus recuerdos a quien alguna vez fue un imponente campeón de peso pesado. Bendigo no sabía leer ni escribir, pero eso no le impidió dar sermones convincentes. Thompson logró enderezar un poco su vida y vivió sin graves problemas durante sus últimos años. En julio de 1880 sufrió un grave accidente en su casa, cayendo por las escaleras y fracturándose varias costillas. Algunas de ellas le perforaron los pulmones. Permaneció en grave estado hasta que murió el 23 de agosto, a los 68 años. Fue enterrado 4 días después y su funeral contó con la asistencia de miles de personas. A pesar de que ya no se encontraba físicamente, su popularidad siguió vigente durante muchos años. El famoso escritor Arthur Conan Doyle, creador del personaje de Sherlock Holmes, era uno de sus simpatizantes, y escribió un poema en su honor, titulado El Sermón de Bendigo. Además, varios lugares de interés de Nottingham y sus alrededores llevan su nombre, como por ejemplo estaciones de ferrocarril. Bendigo Thompson fue incluido en el Salón de la Fama de la revista The Ring en 1955, en el Salón Internacional en 1991, como uno de los pioneros del boxeo, y en el Salón de la Fama del Boxeo a Puño Limpio en 2011. No se sabe con exactitud su récord oficial, pero sí se sabe que perdió solo en una ocasión, en su segundo enfrentamiento con Ben Count. Bendigo ganó en el resto de sus peleas conocidas y nadie pudo sacarle el cinturón inglés de peso pesado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!